Bienvenido al curso de inglés de Comipens. CETESUD GEMS te ofrece este curso de inglés para preparación del examen para que obtengas un éxito grandioso. Bienvenido. Iniciamos con los siguientes temas, en el cual recordándoles que CETESUD GEMS trabaja con la plataforma 365 de Microsoft. Estamos muy actualizados cada día más, por ello es tu mejor opción. Iniciamos. El inglés para el examen de Comipens es muy importante reconocer y repasar los diferentes tiempos básicos y esenciales del inglés que trabajamos. Es decir, necesitamos recordar y trabajar el verbo to be. No necesariamente conocer únicamente la estructura, sino aplicarlo en la escritura real, es decir, con los diferentes tiempos gramaticales que existen. Como podemos ver, tenemos el verbo to be conjugado en presente simple. I am, you are, he is, we are, they are. Cada una de estas conjugaciones va relacionado a su pronombre específico o sujeto que estamos hablando. Ahora, en pasado tenemos los auxiliares was y were. Son indispensables colocarlos correctamente con el pronombre que va. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Necesitamos repasar, no únicamente repasar, sino aplicarlos en ejercicios reales y es lo que trabaja la institución. Trabajarlos en ejercicios reales de opción múltiple que por lo regular vienen en los exámenes a contestar en Comipens. Continuamos con el siguiente tiempo. Presente y pasado simple. Nos vamos a centrar en el presente. Como pueden ver, tenemos una pequeña tabla con las diferentes estructuras del presente simple. Normalmente en presente simple, el único problema que presentamos más fuerte es el uso o al agregar una S a los diferentes verbos o sujetos que tenemos. He, she, it son los únicos pronombres que nosotros tenemos que agregarle una S a nuestro verbo. Repasamos los diferentes verbos que existen, los verbos regulares y los verbos irregulares que hay, tanto en presente como en pasado. En este caso tenemos el presente afirmativo. Como pueden ver, el presente afirmativo únicamente lleva S y los demás pronombres no llevan una S, es decir, va en su forma simple. En la forma interrogativa, nuevamente, nos vamos a preocupar por los pronombres he, she, it. ¿Por qué? Porque se le va a agregar das y das. Es un auxiliar, recuerden, en pregunta es un auxiliar. En forma interrogativa, en forma negativa, tenemos también otro auxiliar, el do not, o en su forma corta tenemos el don't. El siguiente caso que tenemos en la forma corta es el doesn't. En el curso se explica más a detalle el uso de cada uno y ejemplos con los verbos. Además, se seleccionan diferentes ejercicios para que los alumnos puedan ir trabajando de forma personal o también de forma digital. Hay diferentes plataformas con las que se trabaja para mejorar su redacción o identificar el tiempo que llega a venir en las preguntas del examen. Continuamos con el pasado simple. Pueden ver diferentes ejemplos del pasado simple. El pasado simple nos habla obviamente de una acción que ya ocurrió, es decir, tenemos diferentes verbos en pasado. Los verbos que tenemos normalmente llevan una D. ¿Cómo puedo identificar o diferenciar el presente del pasado? Muy fácil. Únicamente nos centramos en verbos que tengan D o también podemos tener el auxiliar en pregunta, que es el did. Did I play? Yo jugué. En forma negativa. En forma negativa es mucho más sencillo porque únicamente vamos a obtener una forma, es decir, did not o didn't. Ahora, en forma interrogativa, vamos a tener que todos los pronombres van a ir con did. Lo único en el que sí nos vamos a preocupar es en la forma positiva porque nuestro verbo tenemos regulares e irregulares. Los verbos regulares se les agregan una D o en su caso una ED. Y los verbos irregulares que son los que vamos a trabajar más porque necesitan un poquito más de práctica porque son muchos. Por ello se les reparten diferentes lecturas para que puedan trabajar de forma más rápida y práctica. Continuamos con el siguiente. Tenemos el presente continuo,
El presente continuo es una acción que se está realizando en el momento o que lo está haciendo la persona. Tenemos tanto presente continuo como pasado continuo. Los dos tiempos son muy similares. La única diferencia es que en presente continuo tenemos auxiliares como el verbo to be, am, is o are, más el verbo con ing. He's playing, he's dancing, he's watching, etc. El pronombre lo podemos modificar de acuerdo al criterio que lo requiramos. Posteriormente, en pasado continuo, vamos a tener los auxiliares was y were. Por ello, se les menciona al inicio que es muy importante dominar is, am, are, was y were. Lo estaremos trabajando con diferentes ejercicios para poder identificar cuándo es en presente, cuándo es en pasado. La siguiente parte que tenemos es el pasado continuo. Como se los mencioné anteriormente, tenemos el auxiliar were y was. Estos dos auxiliares nos van a indicar que son pasado continuo. Y otra clave muy relevante e importante es el ing. El ing me va a indicar que mi verbo es en continuo, ya sea que es pasado continuo o presente continuo. Repito, presente van a tener is, am, are. Pasado continuo únicamente tenemos dos formas, was y were. En el curso que tomarán se explicará más a detalle cada una de las diferencias entre positiva, negativa y pregunta. Continuamos. Will contra going to. Estos dos tiempos normalmente nos expresan futuros. Normalmente en lecturas hay diferentes usos del will y diferentes usos del going to. El will es para una acción normalmente como insegura, para un plan que no estamos 100% certeros de que lo vamos a realizar. Y el going to es un plan 100% seguros que sí lo voy a realizar. Tenemos dos ejemplos. I have salad now. I'm going to visit my aunt next Friday. En este caso, estamos trabajando en su examen a preparación de Comipens. No estamos trabajando la pronunciación. ¿Por qué? Porque no es requerida en el caso. Únicamente nos vamos a centrar más en la comprensión de textos, en la comprensión de qué tipo de gramática o qué tipo de tiempo gramatical viene en el ejercicio que nos vendrá marcado en el examen. Eso sí nos va a interesar en este caso. Y además se les va a explicar con más detalle cuál es la diferencia entre continuo, porque podemos tener un presente que puede funcionar como futuro, pero hay que aclararlo más adelante en el curso, obviamente. Continuamos. Una parte muy relevante e importante a mencionar es la identificación de los pronombres. Tenemos los pronombres más básicos, he, she, it, we, they, pero esos son llamados personales. Tenemos posesivos, my, your, etc. Tenemos tanto objetivos, indefinidos y demostrativos, they, yours, hers, etc. Todos estos pronombres son muy similares, pero para ello vamos a poner diferentes ejemplos en lecturas para poder identificar la función de cada uno. ¿Por qué? Porque en las opciones normalmente nos marcan respuestas muy similares que probablemente my y mine en la pronunciación se escuchan iguales, pero resulta que hay una pequeña diferencia. My, M-Y y my, M-I-N-E son muy diferentes. Uno es posesivo y el otro puede ser indefinido o objetivo, ¿no? Más adelante, igual, en el curso, se les va a ir explicando moderadamente el uso de cada uno. Continuamos con la siguiente parte. Las word questions. Word question es algo muy necesario identificar porque esas son las que nos marcan una pregunta. Todas las WH, que son las que normalmente se conocen de esta forma popular, son para preguntas. Tenemos la primera que es who. Who se utiliza para hablar de una persona, es decir, ¿quién? ¿Quién es esa cosa? Who is the person? ¿Quién es la persona? El siguiente aspecto es which. ¿Cuál? Es usado para preguntar acerca de una persona o de una cosa. Normalmente es cuando nos dicen ¿cuál quieres, no? Which one? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Etc. Tenemos what, uno de los más básicos y más populares en inglés, que significa que es usado tanto para personas, cosas y animales, ¿no? No hay más que decir del what. Tenemos el siguiente que es el whose. Este no es tan popular o tan conocido, pero es quiénes. Es como si fuera which y whose.
pero únicamente es cuando si es tuyo, cuál es tuyo, ¿no? Etcétera. Siguiente aspecto, when. También uno de los más populares que significa cuándo. Es usado cuando preguntamos acerca de un dato exacto. When is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your party? ¿No? ¿Cuándo es tu fiesta? Etcétera. Where. Se utiliza para preguntar acerca de un lugar y significa dónde. Why. Uno de los más usuales cuando nos preguntan en un examen el por qué. Why se utiliza para preguntar o para dar una razón de algún texto o de alguna lectura. Y por último tenemos el how, que es el cómo. Se utiliza tanto para cosas, personas e inclusive a veces animales, ¿no? Cada una de esas WH las tenemos que utilizar para preguntar exclusivamente. Todas estas normalmente tenemos en las preguntas del examen. Y recordar que siempre vamos a empezar con la WH, posteriormente un auxiliar, es decir, did, un was, no sé, cualquier otro auxiliar que anteriormente fue mencionada, más un sujeto y más un verbo. He, she, o en este caso podemos sustituirlo por el nombre de la persona, Mary, Peter, más un verbo. El verbo recuerden que tiene que estar de acuerdo al auxiliar que estén utilizando, presente, pasado, futuro y entre otros. Los tres son los más básicos, pero se resumen con todo. La siguiente parte es muy importante aclararla, reading strategies. ¿Qué son estos? Bueno, nos sirve principalmente porque en las lecturas, en los exámenes, nos vienen por lo regular más lecturas que gramática, es decir, nos piden comprensión de lectura pero en inglés. Normalmente tenemos estas 5 técnicas, hay más técnicas por mencionar, pero solo vamos a resumir 5. Es decir, tener conocimientos previos de la lectura. Si es alguna parte de historia, nosotros normalmente vamos a tener un knowledge, o sea, un prior knowledge, un conocimiento previo antes de la lectura. Nos sirve mucho leer lecturas tanto en inglés como en español. ¿Por qué? Porque nuestro campo o nuestro conocimiento va a ser más grande. Predicting. ¿A qué se refiere esto? A predecir de qué pueda tratar esa lectura. Hay lecturas que pueden venir con imagen y nos ayudan más. ¿Por qué? Porque nos dan una idea de qué puede tratar. No sé, si está hablando a lo mejor de algún aspecto político y nos ponen una imagen de un presidente, puede englobarlo o relacionarlo más rápido a que un texto no tenga una imagen. En su caso, si no vienen imágenes, nos vamos a las palabras o al vocabulario que se me hace más familiar. Siguiente, identifying the main idea and summation. Ok, identificar la idea principal de la lectura o podemos centrarnos en cada párrafo. Como tenemos poco tiempo, podemos hacerlo de forma general, únicamente viendo el título de la lectura. Visualizing. Voy a visualizar qué tipo de lectura es. ¿Es un artículo? ¿Es un blog? ¿Es una carta? ¿Es una biografía? Hay muchos tipos de textos y también me puedo dar una idea. Si es una biografía, pueden venir muchas fechas y por cada fecha puede venir una pregunta y esa pregunta obviamente nos va a ayudar a responder más fácil si yo identifique una fecha exacta. Y por último, responder las preguntas de comprensión. Normalmente todo tipo de examen donde venga una lectura van a haber preguntas abiertas, preguntas cerradas. En este caso vienen preguntas de opción múltiple. Puede que venga el significado de alguna palabra, puede que venga, no sé, la definición de alguna palabra o el adjetivo, el antónimo de la palabra en inglés al español, etc. ¿Puede variar? Sí, pero se van a ir trabajando las estrategias de lecturas. Principalmente el curso se centra en comprender lecturas en inglés para poder responder las preguntas acertadamente. Hasta aquí concluyen las partes de lo que se trabaja o se desarrolla en el curso de inglés de Comipems en la institución CETESUD GEMS. Gracias por su atención.